Saludo con gusto al director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Director Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte, en una primera opinión, ¿cómo recibes el informe que se presenta esta mañana de parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana? Bueno, antes que nada, feliz año. Todavía estamos en periodo en el cual podemos desear feliz año. Yo escuchaba lo que Sí, nos claro. hablaban alrededor de cómo ha iniciado este 2022 en Sonora y lo lamentable que vemos en términos de violencia en Sonora es un poco lo que está sucediendo en el resto del país. El día de hoy, la secretaria Rosa Isela Rodríguez presenta la información acumulada de 2021 con base en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías de todo el país. Hay que decir que el informe que presenta la Secretaría desde el inicio de esta administración ha tenido unas deficiencias muy importantes en términos metodológicos. Es decir, aseguran cosas que no pueden, que no están en datos, hacen comparativas que no tienen mucha relación entre sí. Es decir, por ejemplo, comparan diciembre del año pasado contra noviembre de 2018 para hablar de una disminución en el feminicidio y hacen una serie de ejercicios que verdaderamente no son los que deberían ser. Si nosotros vemos los datos oficiales, este año, el 2021, terminó como el peor año de la historia en materia de feminicidio, de víctimas de feminicidio, el peor año en materia de víctimas de extorsión, el peor año en violaciones, el peor año en violencia familiar, el peor año en trata de personas, el peor año en narcomenudeo, el tercer peor año en carpetas precisamente de extorsión, el cuarto peor año en víctimas de homicidio doloso, con una ligera, o sea, queda en cuarto lugar nada más por poco, si comparado con 2018, el peor año del sexenio de Peña. Pero hay que decir que precisamente uno de los factores importantes que habla de las disminuciones que nos presenta la actual administración, pues tienen que ver más con los efectos del confinamiento social que con un verdadero resultado en materia de seguridad. El año pasado, las víctimas de homicidio doloso se redujeron un 0.4% comparado con 2019. Esto hizo que 2019 fuera el peor año en materia de homicidio, 2020 el segundo peor año, y como les decía, este 2021 se posiciona en cuarto. Podría parecer alentador si no tomáramos en cuenta algunos datos. Y uno de ellos que me gustaría hacer referencia puntual, que no, exactamente, una cosa que no dice la Secretaría y que debería de ser tenida en consideración, es que desde 2018 a 2021, desde el inicio de esta administración hasta noviembre del 2021, teníamos más de 51,000 personas desaparecidas, que lamentablemente, y no quiero ser indelicado con quienes están buscando a un ser querido, pues lamentablemente sabemos que muchas de estas víctimas son víctimas que ya perdieron la vida y que no han sido localizadas porque se encuentran en alguna fosa clandestina. Entonces, hablar de una reducción del 3.4% comparado con 2020, contra el segundo peor año de la historia, pues no es ningún resultado. Y de nuevo, tenemos la mayor cantidad de fuerzas federales desplazadas en el territorio, nunca habíamos tenido tantas, y estos 3 años sí han sido los más violentos. La secretaria en su informe destaca una caída en las carpetas de investigación del Fuero Federal, pero eso tampoco obedece a una mejora en términos de condiciones de incidencia delictiva, sino que tiene que ver específicamente con el hecho que la Fiscalía General de la República pues se encuentra de vacaciones desde el inicio de esta administración. Lo único que ha hecho la Fiscalía en esta administración es perseguir a los enemigos políticos del fiscal general Gertz Manero. Sí. Sí. Pregúntenle a la familia, a su propia familia. Oiga, director, me llama la atención dos cosas. Por un lado, entonces, la metodología tiene, y podemos ver con severos cuestionamientos. Eso es por un lado. Pero también por otro lado, la estrategia de combate también
tiene pues cuestionamientos e irregularidades muy fuertes. Es decir, se está contando de una manera, entonces, de manera muy irregular la metodología con la cual se está llevando a cabo estas estadísticas, pero también en la parte, digamos, operativa o ya en la realidad, más allá de las cifras, también hay serias deficiencias, director. Efectivamente, por ejemplo, el próximo lunes nosotros vamos a estar presentando el análisis de los datos y vamos a hacer énfasis específicamente en todas esas deficiencias. Por ejemplo, la estadística relacionada con secuestro es una estadística que encontramos como, por lo menos a decir, sospechosa. Y esto lo presentaremos el lunes con datos específicos de por qué no es confiable la estadística sobre secuestro. Pero si hablamos de víctimas de feminicidio, en el reporte la secretaria habla de una disminución del 7%, cuando los datos oficiales hablan de un aumento del 3%. O sea, el dato oficial, el dato que ellos construyen, en realidad nos dice que este año, comparado contra el 2020, hubo un 3% más de víctimas y, como digo, es el peor año en materia de feminicidio de la historia. Cuando hablamos de víctimas de extorsión, el crecimiento es del 12%, no es un crecimiento menor. Cuando hablamos, por ejemplo, de trata de personas, tenemos un aumento de más del 11%. Cuando hablamos de la violación tenemos un aumento del 27%, o sea, una locura. Cuando hablamos del robo a transeúnte tenemos un aumento de más del 9%. Cuando hablamos del robo en transporte público tenemos un aumento del 14%. Cuando hablamos de lesiones dolosas tenemos un aumento del 7%. Cuando hablamos de violencia familiar tenemos un aumento del 14%. Cuando hablamos de narcomenudeo tenemos un aumento del 6%. Datos que no aportó precisamente la secretaria. Sí, tenemos una disminución en robo de vehículo, llegamos casi a uno de los, prácticamente al mejor año en disminución de robo de vehículo, pero esto no es una novedad. El robo de vehículo es el único delito que de 1997 a la fecha siempre ha bajado. Tenemos una disminución importante en términos de robo a negocio del 5.65%, pero de nuevo, se olvida que pues todo esto ocurrió negocios, también, ¿no?, en un periodo de crisis económica y también en un periodo de confinamiento social. Entonces, hay aspectos que no se están teniendo en consideración. Si nosotros comparamos a México con países de la misma región, las disminuciones en homicidios a partir precisamente de la pandemia en Colombia, en Brasil, por tomar países en una situación similar a la de México, rondan el 15-20%, no un mísero 3.4%. Entonces, me parece que aquí hay algunas deficiencias, insisto. Hay un mensaje falso que da la secretaria, porque pues literal es falso, a partir de una metodología equivocada. Hay una serie de errores en la estrategia. Yo invito a que todos puedan visitar nuestro estudio que hicimos sobre el análisis de los 3 años, centrándonos en la política pública de seguridad. Está en nuestra página www.onc.org.mx y ahí damos presencia, por ejemplo, de cómo han crecido las violaciones a derechos humanos a un nivel sin precedentes. Las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por el Ejército, por la Guardia Nacional, han crecido de manera desmedida. Cómo la Guardia Nacional carece de controles de confianza. O sea, sí estamos en un momento de crisis y lo que se avecina, lo que presentaremos este lunes a las 11 a través de nuestras redes sociales, lo que se avecina para 2022, particularmente con las elecciones, pues es muy preocupante. Interesante, pendientes entonces para este próximo lunes a las redes sociales. Una pregunta más. A mí me llama la atención que estos delitos, violencia doméstica, trata, feminicidio, violación, son delitos que puede generar otros delitos o delitos que pueden, en un, digamos, violentómetro, pueden generar todavía más violencia. Es decir, una violencia doméstica que se puede convertir en una violación, en un acoso e inclusive en un homicidio, en este caso un feminicidio. Vaya, es una especie de bomba de presión
que estamos viendo y parece que pues a eso no le están poniendo atención, director. Efectivamente, los delitos de género han sido abandonados. Yo coincido con el movimiento feminista que tiene un rechazo abierto y específico hacia el desempeño de esta administración. La verdad es que cuando pensamos en lo que ha sucedido en nuestro país, insisto, el peor año en materia de violación y el peor año en materia de violencia familiar y el peor año en trata de personas y el peor año en feminicidio, nos habla de un abandono de las mujeres en México. Esto pues también obedece a las decisiones de cerrar los centros de atención a la mujer, de recortar el gasto para las fiscalías especializadas. Nos encontramos en el peor momento de corrupción e impunidad de la historia de nuestro país. Entonces, sí, este es un problema principalmente del fuero común. No lo podemos achacar al fuero federal, no se lo podemos responsabilizar completamente al gobierno federal, pero el gobierno federal sí tiene una responsabilidad por los cierres que hizo, por los recortes que hizo y por esta negativa y este dato falso que hoy da la secretaria, que el feminicidio está bajando un 7% cuando en realidad subió más de un 3%. Hoy leía, ya para cerrar, una última pregunta, una frase que me llamó mucho la atención de un exfuncionario colombiano hace un momento que ponías el tema de Colombia: la política de abrazos, no balazos. ¿Será un error histórico? ¿Será un error histórico esto, director? Pues lo que pasa es que la política de abrazos y no balazos es una política simple y sencillamente discursiva. Esa no se desdobla en nada, es decir, ¿qué significa? Que cuando vemos a un narcotraficante vender drogas, armas o secuestrar a una persona o extorsionarla, nos vamos a acercar y lo vamos a agarrar a brazos y a besos. Eso no significa absolutamente nada. La política que plantea el gobierno es una política errática, porque nosotros, por eso les invito a que lean el documento, porque el Plan Nacional de Desarrollo nos desglosa una serie de acciones, el Plan Estratégico de Seguridad nos habla de otras, y lo que nunca se publicó fueron los planes sectoriales específicos para entender cómo esta idea de abrazos y no balazos se transforma en una política pública medible, observable y evaluable. Hoy el gobierno federal sigue haciendo lo mismo que hicieron los antecesores, que es mandar al ejército, mandar a la Guardia Nacional en el territorio, con el hecho de que ahora se ha hecho mucho más en un manejo absolutamente político, apoyando a los aliados y olvidando a los adversarios, pero la verdad es que no hay una claridad de qué quiere hacer el gobierno con respecto a los delitos y respecto a estos delincuentes que siguen matando a 100 personas por día en nuestro país. Ya. Director, pues datos muy duros y pendientes al informe el próximo lunes. Muchísimas gracias al director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes y los invito a seguirnos el próximo lunes. Muchas gracias.